Bendiciones, bendiciones de lo alto. Sean todos muy bienvenidos y de antemano le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de abrir la palabra de Dios y le damos gracias al Señor por cada una de sus vidas, por esa constancia, esa persistencia, ese amor que demuestran siempre al estar atentos para conectarse y escuchar la palabra de Dios. Ese es un reflejo de alguien que ama al Señor y como consecuencia, pues, ese reflejo también se ve en la vida de la persona, el creyente que ama la palabra de Dios. Hoy estaremos meditando en el Salmo 119, desde los versos 137 hasta el verso 144, y ya estamos casi por concluir esta sección de este extenso y hermoso, este maravilloso Salmo 119, donde hemos aprendido del valor, del significado, de la importancia, la pertinencia de la palabra de Dios, que es, como dice el mismo Salmo, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que le pedimos al Señor que ilumine no solamente nuestro camino, sino que en esta hora ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, para así entonces apreciar en esa perspectiva divina, espiritual, este hermoso texto de la palabra de Dios. Así que le pedimos al Señor su bendición. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias por cada vida. Gracias por cada oyente. Gracias, Señor, porque nos alientas, nos fortaleces, nos animas, nos das guía, sabiduría, dirección. Nos bendices con toda bendición espiritual a través de tu palabra, Señor. Ahora, Señor, disponemos nuestros corazones para aprender de ti nuevamente, una vez más, de este hermoso salmo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a dar lectura en estos cortos minutos que tenemos, ya comenzando el mes de julio del 2023, y abrimos y leemos a partir del verso 137, Salmo 119. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Qué hermosa porción de la Escritura. Así que comienza hablándonos de la justicia de Dios, de que Dios es justo, de que no hay ninguna injusticia en Él, ni en sus acciones, ni en sus veredictos, ni en sus actos. Él es justo. Y vemos que describe esa justicia en base a la palabra de Dios, porque dice, y rectos tus juicios, tus testimonios que has recomendado. Más adelante el verso 140 dice, sumamente pura es tu palabra, y más adelante, y tu ley la verdad. Justicia eterna son tus testimonios. Vemos en este salmo que el énfasis es en el carácter de Dios. El énfasis es en que Dios es justo y que
toda obra, todo acto, todo testimonio del Señor se basa en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que es una expresión de la justicia de Dios, quien nos enseña que nosotros, por el contrario, somos injustos por naturaleza. Y por eso tuvo que venir el justo, el Señor Jesucristo, a pagar el precio por nuestra injusticia, para que ahora entonces la justicia de Cristo nos haya sido dada, nos haya sido traspasada, y entonces nosotros ahora no tenemos justicia propia, pero tenemos la justicia de Cristo, y esto es lo que se define como el hecho de ser justificados en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que ahora tenemos paz para con Dios a través de esa obra que pagó el precio de nuestra enemistad con Dios para reconciliarnos con Él. Esto es lo que nos enseña la hermosa palabra de Dios. Ahora bien, entendemos que la palabra de Dios nos enseña el carácter de Dios, que no hay ninguna contradicción entre Dios y su palabra, que no hay ninguna disonancia, que no hay ninguna discrepancia, que no hay ninguna incongruencia entre Dios y su palabra. Por el contrario, hay una armonía maravillosa entre Dios, su carácter y su palabra. Y aquí podemos ver entonces que nos enseña que la palabra de Dios es un testimonio de justicia. Nos enseña también en el verso 138 que los testimonios que Él nos ha enseñado, dice que son rectos y muy fieles. ¿Por qué? Porque también es una expresión del carácter y la naturaleza de Dios, porque Dios es recto y porque Dios es fiel. Recordemos, como nos enseña la palabra de Dios, que el Señor es fiel y verdadero. Por eso podemos confiar constantemente en Él, por eso podemos confiar permanente y eternamente en el Señor, porque Él es recto, porque Él es fiel, y eso es una expresión de su justicia. Y es por eso que el pecado tenía que ser cancelado, la deuda tenía que ser pagada, porque Dios mismo entonces pagó el precio, y eso es una expresión de su rectitud y es una expresión de su fidelidad. Al mismo tiempo es y forma parte del carácter misericordioso de nuestro Señor, que no estaba obligado en ninguna manera en darnos de su perdón y de su amor. Por lo tanto, también sigue diciendo este salmo en el verso 140 que sumamente pura es tu palabra. ¿Por qué? Porque también Dios es puro. Y entonces esa pureza, esa santidad que brota, que emana, que fluye de su ser, de su esencia, de su naturaleza, es enseñada y transmitida a través de su palabra y aplicada en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que la palabra no solamente que es pura, por el mismo hecho de que procede de Dios, quien es puro, sino que está obrando y trabaja para purificarnos a nosotros, para limpiarnos a nosotros, para lavarnos a nosotros. Es importante entonces tener ese contacto con la palabra de Dios, esa constante búsqueda, ese constante aprendizaje, esa interacción permanente con la palabra de Dios, porque somos purificados a través de su palabra cuando el Espíritu Santo aplica esas verdades a nuestras vidas y nos fortalece para nosotros caminar en obediencia. Y esto es una obra constante y también es una obra creciente. Es decir,
En el momento en que venimos al Señor, venimos con todo nuestro bagaje de toda nuestra vida pasada llena de pecado, de iniquidad, de confusión, de falta de claridad, de falta de entendimiento, y entonces esa palabra comienza a lavarnos, a limpiarnos, a darnos sabiduría, a fortalecernos, a abrir nuestro entendimiento, a darnos sabiduría para poder vivir en esta vida de una manera agradable a nuestro Dios. Es por eso que dice, no solamente que es pura, dice sumamente pura. No hay nada que se le compare en pureza a la palabra de Dios, sino al Dios mismo, quien es el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, la palabra viva, ¿sí? Y también nos dice en el verso 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. En este mundo donde todo es pasajero, las modas, las tendencias, las inclinaciones, todo es transitorio, todo es pasajero, aún muchas veces nuestro deseo de buscar la palabra es pasajera, pasa el tiempo y nos olvidamos, nuestros compromisos también muchas veces lastimosamente son pasajeros y tenemos que volver nuevamente a recordar y tener presente la palabra de Dios. En contraste con eso, la palabra de Dios es eterna, porque Dios es eterno. Y en ese devenir de la vida, en ese transitar, en ese caminar, el salmista hace un contraste entre su vida y la palabra de Dios. Vean, él dice en el verso 139, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. En primer lugar, él siente ese celo porque la palabra de Dios forma parte o es una enseñanza donde aprendemos del carácter de Dios y de quién es Dios, aprendemos de su justicia, de su rectitud, de su fidelidad, de su eternidad, de su pureza. Y entonces el salmista no se queja porque los enemigos han hecho maquinaciones y planes para destruirle a él. La queja de él, el dolor de él es porque sus enemigos se olvidaron de las palabras de Dios, ignoraron el mensaje de Dios, no tomaron en cuenta, no tuvieron presente el mensaje de salvación, el mensaje de misericordia, ese mensaje de la expresión de la bondad de la obra de Dios. Y él siente dolor, él dice, mi celo me ha consumido. ¿Por qué? No porque lo han atacado a él, lo han perseguido a él, lo han menospreciado a él, han hablado de él, sino la razón de ese celo, de ese dolor, de esta queja es porque se olvidaron de la palabra de Dios. Y ahora entonces también él, dentro de su vida, de su perspectiva, dando una mirada a su propio ser, entonces él se siente pequeño. Dice verso 141, pequeño soy yo y desechado. Él se siente de esa manera internamente, él siente que es cosa menos, él siente que está siendo desechado, pero dice, no me he olvidado de tus mandamientos, como si lo han hecho los enemigos de él. Aún sintiéndose de esa manera, él siempre ha tenido presente la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos fortalece en medio de esas crisis, donde podemos entonces nosotros confiar en que Dios hará justicia, en que Dios obrará con rectitud y que Dios manifestará su fidelidad y su pureza en la vida de él y en su situación.
De la misma manera, nosotros también tenemos que tener siempre presente la palabra de Dios, no olvidarnos de la palabra de Dios y siempre confiar en el carácter de nuestro Dios, en su justicia, en su fidelidad, en su rectitud, en su pureza, en su llamado, en su cuidado, en su protección. Que es fácil, bueno, hay momentos en que se hace muy difícil porque el ataque es tan intenso, la lucha es tan fuerte que muchas veces perdemos la perspectiva y precisamente eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida, que comencemos a desconfiar del carácter de Dios. Pero allí es donde en medio de la lucha tenemos que recordar las promesas de Dios, recordar la palabra de Dios, recordar el carácter de Dios. Y él dice entonces en el 142, tu justicia es justicia eterna, no es una justicia transitoria, no es una justicia momentánea, como si puede hacerlo la justicia humana, como si puede hacerlo nuestro carácter muchas veces, pero no el carácter de Dios, no así la justicia de Dios, que es eterna, y por lo tanto debemos de confiar siempre en Dios. Y dice, y tu ley la verdad, porque Jesucristo enseñó que Él es la verdad, no que es un estamento de alguna verdad. Él encarna la única verdad y nos enseña la verdad de Dios. Entonces en el verso 143 continúa esa lucha, continúa esa batalla, y él lo describe como una aflicción y angustia que se han apoderado de él. En este transitar, en este vaivén, él camina, avanza, tiene oposición interna, oposición externa, así como también podemos tenerla nosotros, pero él continúa dando pasos hacia adelante. En algunas ocasiones pasos más extendidos, en algunas ocasiones pasos menos extendidos, pero siempre avanzando hacia adelante, porque él dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Ya había mencionado que él amaba la palabra de Dios. Ahora menciona que la palabra de Dios es su delicia. Así que mientras avanzamos en contra del enemigo, mientras sentimos muchas veces que somos pequeños y desechados, y mientras avanzamos en medio de la aflicción y la angustia, amemos la palabra de Dios. Deleitémonos en la palabra de Dios. Concentremos nuestros pensamientos en la palabra de Dios, y como la palabra de Dios nos enseña, llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, porque allí entonces será el reflejo de nuestro verdadero amor por la palabra de Dios y por el Dios de la palabra. Tus mandamientos fueron mi delicia, que sean nuestra delicia continua, que sean nuestra delicia a pesar de las circunstancias, que sean nuestra delicia permanentemente, que sean nuestra delicia al levantarnos para buscar dirección temprano en la mañana, que sean nuestra delicia aún en la noche, en la tarde ya, al ver la perspectiva de lo que ha sucedido durante el día y cómo entonces ver la mano de la fidelidad de Dios sobre nosotros y tener un corazón agradecido, y así continuamente, constantemente vivir en esa sintonía divina con nuestro Señor. Y terminamos el verso 144, dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Si queremos entendimiento, si queremos vida y vida en abundancia, si queremos deleite, si queremos verdadera paz y verdadera felicidad en medio de cualquier circunstancia, entonces amemos la palabra de Dios
y deleitémonos en el Dios de la palabra. Y ahí entonces el Señor continuará haciendo esa obra transformadora en nuestras vidas, porque la palabra de Dios promete que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo, y la perfeccionará a la luz de su poderosa palabra y a la luz y la obra de su poderoso Espíritu Santo, para la honra y la gloria de Dios. Así que debe de ser entonces también nuestra oración, nuestro clamor, nuestro pedido: dame entendimiento y viviré. Señor, danos entendimiento, danos vida, danos deleite, danos sabiduría, y ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a deleitarnos en tu palabra, a gozarnos en tu presencia y a ser fortalecidos en nuestro ser interior para continuar adelante cumpliendo, Señor, con tu llamado y deleitándonos en tu presencia, para tu honra y para tu gloria. Que tu bendición, Señor, sea en esta hora y en el momento en que alguien escuche esta tu palabra. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Como cada miércoles, una mirada a los salmos, nos deleitamos en la palabra de Dios porque amamos la palabra de Dios, y allí entonces continuamos para ser fortalecidos en el transcurso de la semana y en nuestras vidas. Y asimismo les invitamos, como cada domingo hay una fiesta, hay una celebración. Venid a la casa de Dios y allí nos deleitamos en el Dios de toda gracia, en el Dios de toda bondad. Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida, domingos 11 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una preciosa noche.